Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Jennifer Márquez. Pertenezco al programa de Administración en Servicios de Salud de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el día de hoy vengo a hablarles sobre el tema de mediador de conflictos. Bueno, como primera medida es importante entrar a definir qué es un conflicto. En ese orden de ideas, el conflicto es toda situación de desacuerdo, oposición, incompatibilidad entre dos personas, varios grupos, instituciones, llámese laboral, estudiantil y demás, eh, originada por la diferencia de intereses, necesidades, valores, percepciones o perspectivas. Es decir, en palabras más o palabras menos, el conflicto hace parte de la convivencia humana y es un proceso natural que tenemos todos los seres humanos. Mm, Dando respuesta a si el conflicto es conveniente o inconveniente, es positivo o negativo, es funcional o es disfuncional, en este caso aplica la, la respuesta interrogante es que sí. En todas las anteriores aplica. El conflicto puede ser conveniente, puede ser inconveniente, puede ser positivo o negativo o puede ser funcional o disfuncional. Este conflicto, pues de la manera en la que surja, es la manera en la que se gestiona. No siempre suele ser negativo y en muchos casos puede ser positivo o funcional. Eso depende de la manera en la que cada persona maneje el conflicto y la finalidad que le quiere dar a dicho conflicto. Martin señala que el conflicto puede transformarse en una herramienta de desarrollo social, así se maneja mediante procesos de mediación y comunicación efectiva. Asimismo, William Ury explica que el objetivo no es eliminar el conflicto, todo lo contrario, sino aprender a manejarlo adecuadamente para evitar la confrontación destructiva con la persona que se está teniendo el conflicto. Palabras más, palabras menos. El conflicto hace parte de nuestra sociedad, hace parte de nuestro relacionamiento social y sí o sí está vinculado con el manejo de nuestras emociones. ¿Qué es arbitraje, mediación y las similitudes y diferencias que hay entre los dos conceptos? Bueno, el arbitraje, como su nombre lo indica, es el mecanismo de la resolución de conflictos en la cual hay un tercero imparcial, que debería ser imparcial, que se denomina árbitro. Es decir, hay un tercero siendo juez, no parte del proceso del conflicto. Y la mediación, en este caso el mediador, es el proceso voluntario que surge una tercera persona que neutral llamado mediador facilita la comunicación entre las dos partes para que ellas mismas encuentren una solución a la consecuencia del conflicto. Eh, ¿Qué diferencias hay entre la una y la otra? El arbitraje o el árbitro tiene la autoridad para decidir sobre la resolución del conflicto. Usualmente se ve mucho en los juzgados, ¿no? Cuando hay cualquier tipo de conflicto y no se llega a, pues como a una solución viable del conflicto, hay un tercero que impone como la resolución del conflicto. En este caso puede ser un juez, independientemente del conflicto que exista. Un conflicto de intereses, un conflicto entre parejas y demás. El mediador, pues él no toma decisiones, solamente está ahí como un tercero para evitar que el conflicto se agrave. Ambos son mecanismos para la resolución del conflicto, buscan pues optimizar procesos para externos, requieren la participación de un tercero, en este caso el árbitro o el mediador, pues hacen lo mismo y promueven la solución de la práctica del conflicto de manera pacífica. Las diferencias, como ya lo indiqué, el arbitraje decide, la mediación pues solamente construye acuerdos. El arbitraje tiene carácter más formal, es decir, más legal muchas veces. Y el mediador pues es una vinculación completamente informal. Mm, y ya, por ese lado. Eh, ¿Cuál es la influencia de los 5 modos de manejo de conflicto según Thomas? Bueno, son cinco modelos. Son 5 modos, perdón, en este caso el competidor, que es la persona que busca imponer sus intereses sin considerar los intereses de la otra persona. El colaborador es aquel que busca la solución de los conflictos beneficiando a ambas partes. El compromiso es que las partes ceden parcialmente para llegar a un acuerdo puntual que beneficie a ambas partes. El eludir, pues como su nombre lo indica, consiste en evadir el conflicto y no pues darle como solución a eso. Y el acomodadizo es una persona que prioriza sus intereses personales por encima de la otra persona y no le interesa realmente llegar a la resolución de un conflicto.
¿Cuál es el papel de las emociones? El poder de las actitudes y la percepción del conflicto. Como lo indiqué anteriormente, el conflicto sí o sí está relacionado con el manejo de las emociones que tengamos los seres humanos. Como nosotros manejemos nuestras emociones, así mismo vamos a darle solución a los conflictos. Se va a hacer de manera negativa, de manera positiva, se va a hacer de manera brusca, con agresión, pacíficamente, se va a eludir o no se va a eludir el conflicto, tiene que ver mucho con el manejo de las emociones. Se puede sentir ira, se puede sentir miedo, frustración, resentimiento, y esto puede intensificar que el proceso de la resolución del conflicto se vea con trabas. Y las percepciones que tiene de manera personal cada persona también influye en este proceso. Entonces, el papel de las emociones es sumamente importante porque sí o sí está ligada a la manera en la que tú solucionas o los seres humanos solucionamos los conflictos. Aquí hace referencia al paso de subir al balcón. Según William Ury, utiliza esta expresión de subir al balcón para referirse a la capacidad de tomar distancia emocional frente al conflicto antes de reaccionar de manera impulsiva o negativa. En palabras más coloquiales y colombianas, cuente hasta 10 y no explote para evitar que el conflicto se vuelva un conflicto perjudicial para ambas partes. La estrategia del puente de oro, esta estrategia de puente según William Ury consiste en facilitar que la otra persona acepte un acuerdo sin sentirse derrotado o humillado. El objetivo es ayudarle a encontrar una salida digna al conflicto. El proceso para esto es escuchar y comprender las necesidades de la otra persona, reconocer sus emociones y sus puntos de vista, involucrar a la otra persona en la construcción de las soluciones, presentar alternativas beneficiosas para ambas partes, evitar amenazas o imposiciones y permitir que la otra persona sienta que también gana en el acuerdo y que es escuchada dentro de este acuerdo. La caracterización de la acción mediadora, pues como su nombre lo indica, es mediar precisamente para darle solución al conflicto. Esta acción mediadora se caracteriza por ser un proceso voluntario, confidencial, pacífico, cooperativo, que busca facilitar la comunicación entre las partes involucradas de un conflicto. Usualmente actúa como tercero, como neutral en pro de llevar un conflicto de manera positiva. Los principios y los objetivos de la acción mediadora. Los principios: ser imparcial, ser neutral, tener confidencialidad al respecto del conflicto, tener respeto, tiene que ser de manera voluntaria y tiene que existir sí o sí una comunicación efectiva. Los objetivos, pues facilitar el diálogo entre las partes, resolver los conflictos de manera pacífica, promover acuerdos satisfactorios, fortalecer la convivencia social, prevenir situaciones de violencia y favorecer relaciones basadas en el respeto y la cooperación. Y como su nombre lo indica, pues realmente el objetivo principal de un mediador es llegar a la resolución del conflicto de manera viable. Las metodologías de desarrollo de la mediación, hay muchas. Está la tradicional o la lineal, que se centra en la negociación basada en intereses y busca acuerdos racionales y beneficiosos para ambas partes. El modelo Buchfolger, conocido como modelo transformativo, busca fortalecer la comunicación, el reconocimiento mutuo y el crecimiento personal de ambas partes. El modelo circular narrativo de Sarah Hope, ella analiza las historias o indica que se debe analizar las historias y las percepciones de ambas partes, para transformar de la manera en la que las partes interpretan la situación. Es decir, si yo tengo un conflicto con mi hermana por X o Y motivo, ella tiene su percepción personal del conflicto y yo tengo la mía. La idea de Sarah Cobb es que las dos partes tengan la capacidad de interpretar la perspectiva que tiene la otra persona para llegar a un acuerdo. Es decir, lo que yo pienso del conflicto o la razón por la que yo tengo el conflicto debe ser una razón válida para que la otra persona esté dispuesta a sentarse y a mediar, y este proceso tiene que hacerse de manera bilateral. El modelo interdisciplinar de Daniel Bustero, él integra diferentes disciplinas para abordar los conflictos y las perspectivas sociales, psicológicas y comunitarias. Otros modelos de mediación pues comunitaria promueven a la participación ciudadana, a la convivencia y a la resolución pacífica de conflictos dentro de las comunidades en este caso. ¿Cuáles son las características del mediador? El mediador debe poseer habilidades personales y comunicativas que faciliten la resolución pacífica del conflicto. Entre estas, las principales se encuentra que
suele ser pues lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Debe ser una persona imparcial, una persona neutral, una persona empática, una persona con escucha activa, una persona con capacidad de comunicación, con paciencia, confidencialidad, capacidad de análisis, manejo de las emociones y habilidad para promover acuerdos. Las conclusiones y los aprendizajes que se tuvieron durante pues el desarrollo del curso como tal es que el estudio de los conflictos y los procesos de mediación permite comprender que los conflictos son inevitables en la convivencia humana, pero no necesariamente negativos. Su impacto depende de la forma en la que sean abordados. Y de manera general, pues los conflictos nos van a acompañar en todas las áreas de nuestro desarrollo personal, laboralmente, emocionalmente, con nuestro desarrollo con nuestros familiares, con nuestras parejas y con cualquier tipo de relación interpersonal que tengamos. En el caso de mi carrera, la resolución de conflictos es sumamente indispensable porque de la resolución de conflictos depende que a un paciente se le atienda de manera óptima o se le atienda de manera negativa. Teniendo en cuenta pues las lecturas, es importante resaltar que el mediador como facilitador de acuerdos y promotor de convivencia es sumamente importante para transformar los conflictos en oportunidades de aprendizaje, crecimiento y fortalecimiento de las relaciones humanas. No siendo más, muchas gracias.